la grabación. Recuerden que yo no estoy viendo las manitas porque estoy proyectando, ¿verdad? Entonces, ahí si alguien entra o algo, me avisan, ¿verdad? Bueno, le dan entrada a ustedes. A ver. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Sí, yo aquí la veo. sí. Okay. Listo. Bueno. Buenas. Bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo y para serles honestos, del libro me gustan muchas partes. Para mí. Pero esta Sí. me apasiona, ¿verdad? Me gustó muchísimo y creo que va a ser de mucha bendición y mucha claridad. Les va a traer, los que ya leyeron el material, ya podrán haber tenido las primicias de lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que quiero que hagan es que busquen 1 Corintios 12, 4, 6. Hoy sí, casi que nos vamos a ir a mucha Biblia para estas partes. Entonces, vamos a avanzar bastante, pero sí tenemos que ver mucha Biblia. 1 Corintios 12, 4, 6. ¿12? 12 del 4 al 6. Sí. ¿Listos? Listo. Ok. Alguien que lo lea así con voz así bien varonil. Permiso. 12 del 4 al 6. De hecho, aquí está. Pero estos hermanos míos, no. Ahora bien, hay Tengo. diversidad de dones, dice. No. Es 1 Corintios, ¿verdad? No sé si estás en segundo. ¿Lo tienes? Yo la tengo. A ver, léalo bien fuerte. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok, el capítulo de hoy se llama Dones, Ministerios, Operaciones. Entonces, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, así sea un don de canto, un don de manualidad artística, un don de creatividad de algún tipo, o un don de predicación, o un don de sanidad, o un don de liberación. Todos los dones son dados por el Espíritu Santo y eso significa poder. Yo no puedo hacer nada si no es producto de que el Espíritu Santo es quien me guía, porque Él está en mí y los dones, ya sabemos que es Él el que nos da el poder. O sea, si yo quiero orar por alguien y esa persona se sana, el Espíritu Santo es el que está actuando y dando poder. Obviamente vamos a orar en el orden y aquí mi hermanito puede ayudarnos con una enseñanza que hay acerca del tema, de que le oramos al Padre, decimos en nombre de Jesucristo, como lo dice la palabra, y el Espíritu Santo actúa. Entonces, los dones son a través del poder del Espíritu Santo. Después dice, ahí está la primera parte de la estrofa, por decirlo así. Después dice, existe diversidad de ministerios, aunque el Señor es el mismo. ¿A quién le llamamos Señor? A Jesús. Jesucristo. A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los ministerios tienen que ver con la palabra mágica compromiso. Si usted quiere saber cómo debe servirle al Señor, es como Jesucristo lo hizo, como Jesucristo amó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando queremos saber qué nivel de compromiso tengo que tener yo en mi llamado, estamos hablando de que debo servir como Jesucristo. El ministerio es, incluso lo vamos a leer más adelante, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos hermanos, ¿verdad? Y después dice que hay diversidad de operaciones.
pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir las operaciones? Lo que les decía la clase pasada. No existen pastores iguales. O sea, yo no puedo decir la receta para ser pastor. Digamos, yo puedo decir que hay dones en común de pastores, ¿verdad? Que el de consejería es un don pastoral, que el de cuidado pastoral es un don pastoral. Puedo decir una serie de dones que tienen la mayoría de pastores. Pero yo podría, como les decía el otro día, tener otros dones que no son del ministerio pastoral, y entonces yo podría, incluso que mi don más fuerte sea consejería como pastor, y entonces opero en el área de consejería. Entonces, eso es una operación. Yo podría ser bueno atendiendo células y siendo el pastor de esas células. Entonces, mi área de operación son las células. Yo podría ser buena atendiendo mujeres. Entonces, yo puedo pastorear mujeres específicamente. Entonces, a pesar de que yo tenga un don pastoral, las operaciones son diversas. Pero dice que Dios es el que hace todas las cosas en él mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si esta primera parte está quedando clara. Recuerden, tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres en uno solo. Y por decirlo así, en este caso, estos son los roles que tendrían Padre, Hijo y Espíritu Santo a la hora de ver dones, ministerios y operaciones. Ahora, dice, los dones, ya lo vimos, son del Espíritu Santo. Ahora van a buscar 1 Corintios 12, del 7 al 11. ¿Alguien que lo lea? La cinta. La que leímos anteriormente llegaba hasta el 6, esta llega del 7 al 11, están en el mismo donde estaban. 7 al 11. Ajá. Se manea, ¿cómo dice? 12, ¿qué? Yo la tengo. Ajá. Aquí, ¿La leo? aquí, léala, sí. Ajá. Dale oportunidad. Pero a cada uno pero a cada uno le está la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu Santo para labrar palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Ok, ¿quién decidió cuáles dones nos iban a tocar a cada uno? Ya, exacto. Yo puedo anhelar tener dones y yo puedo anhelar pedírselos. Digamos, yo puedo anhelar hablar en lenguas. Yo todavía no hablo en lenguas. Y puedo anhelarlo, desearlo, pedirlo, pero, perdón la expresión a lo tico, pero si a él no le da la gana de darme el don de lenguas, yo no puedo obligarlo a él y doblarle el brazo y decirle, pero démelo. Yo fui una vez a una iglesia, para no mencionar la iglesia, y estábamos en digamos, ¿cómo se llaman estos? Una convención de mujeres. Y llegó un momento donde la persona que estaba ministrando, que era el pastor, dice, a partir de este momento todos hablen en lenguas. Y entonces, la junta, las que estaban ahí, ¿cómo se llama? Los sugieres y eso, se me acercó una y me decía, hablen lenguas. Yo le decía, no me sale. Me decía, aunque sea enrede la lengua. Así me dijo literalmente. Literalmente así me dijo. Como que me está empujando. Ajá, entonces, eso es cosas que son manipulación. Ahí no opera el Espíritu Santo. Entonces,
Cuando hablamos de dones, no nos los inventamos. Los dones están en la palabra y los vamos a encontrar en diversas citas. Y entonces aquí nos habla de don de sabiduría. No todos tienen don de sabiduría. Habla del don de palabra de ciencia, dones de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, en este caso, esta cita nos dice un grupo de dones. Y aquí los vemos representados en dibujitos muy bonitos. Pero es el Espíritu Santo el que opera. Y si en algún momento yo me quiero atribuir ese don que no es mío, él podría, por decirlo así, ponerle pausa, porque dice que irrefutables son los dones del Señor, ¿verdad? Entonces, él podría decir, ¿usted cree que es usted? Así, entonces, pausa hasta que él quiera otra vez. Y cuando yo me arrepienta, cuando yo diga, Señor, perdóname por yo tomar atribuciones que no me tocan y todo, él podría devolvérmelos y más bien dármelos con más fuerza. Pero yo tengo que reconocer que no soy yo, es él, y que cada una de las cosas, yo estoy segura que aquí todos, consciente o inconscientemente, le servimos al Señor. Entre las cuatro paredes o fuera de las cuatro paredes. Hay gente que limpia los baños y son muy necesarios para que usted venga y se sienta cómodo estando aquí. Hay gente que cuida los carros allá afuera mientras estamos en la iglesia y los que tenemos carros agradecemos muchísimo que haya alguien allá afuera cuidando. Y así cada una de las cosas que hagamos, y no porque yo no predique o porque yo no evangelice, entonces es menos importante para el Señor. Todos son importantes. Amén. Ahora vamos a hablar de los dones ministeriales, porque son dones también. O sea, los 5 ministerios están basados en dones ministeriales. Entonces, yo podría tener un don ministerial que no es mi llamado. O sea, yo, como les dije, yo tengo don de enseñanza, que ese es parte de un necesario principal para tener el ministerio de maestro. Pero no, porque yo tengo un don de enseñanza, ya me hace que sea maestro. O sea, la mayoría de mis dones operan en el ministerio apostólico. Entonces, yo sé que tengo un don de enseñanza, pero que soy apóstol. Entonces, yo puedo tener, igual ustedes pueden decir, y hay gente que tiene hasta 3 dones ministeriales y dicen, entonces, ¿yo qué soy? ¿Verdad? Pero hay que ver todo el fluir de todos los demás dones. Entonces dice, a este grupo de dones ministeriales u oficios los llamamos ministerio quíntuple, los cuales son asignados para la edificación de los santos por medio de la enseñanza y la predicación. Todas sus funciones apostólicas, proféticas, pastorales, evangelísticas y magisteriales giran en torno a la palabra de Dios para la cual fueron asignadas. Entonces ahí ven en el dibujito que es como un rompecabezas, donde cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y al igual que al cuerpo, si usted le corta un brazo, a usted le hace falta ese brazo. Si usted le corta el dedito chiquitito del pie, usted va a perder el equilibrio. Usted crea que es algo insignificante. Y así cada una de las partes del cuerpo. Y también dice la palabra en otra parte, que hasta las partes más íntimas se protegen más porque son requieren ese tipo de cosas. Entonces, no porque, digamos, a una parte del cuerpo le tocó, que es con la parte con la que yo orino, eso, por eso es la menos importante. No, todas tienen una función y todas son importantes. El Espíritu Santo que nos fue impartido, viene a morar en cada hijo de Dios y además tiene el propósito de equipar ese llamado ministerial. Entonces, ya lo vamos a ver también, hay dones y ya vamos a ver los niveles, en qué niveles estamos. Hay dones que traemos y que no sabíamos que era un don, nada más sabíamos que éramos buenos para eso, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver ese nivel en el que estamos en eso, pero lo hacíamos de manera natural en el mundo probablemente, y yo doy uno de los ejemplos. Gente que sabe cantar y cantar bonito y no necesita que ningún maestro le enseñe ni a afinar ni a hacer nada. Lo traía de natural. Y en el mundo iba a karaokear en las noches. Y cuando vino al cristianismo se dio cuenta que podía servir en alabanza con ese don, ¿verdad? Entonces hay dones que ni siquiera sabíamos que eran un don y que son buenos.
Incluso el de organización, el de administración, ya los vamos a ver también en el material. Dice que los dones ministeriales son 5 oficios o dones ministeriales impartidos por Cristo. Y está en Efesios 4:11, que dice, y él mismo, ¿quién es él? ¿Quién es él mismo? Señor Jesús. Ajá. Constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunto, dice, leámoslo como lo dice, a unos una cosa, a otros otra cosa, a otros otra cosa. No dice, y él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. No, ¿verdad? No dice eso. O sea, yo tengo un llamado ministerial principal. Yo puedo tener dones ministeriales que es muy diferente. Entonces, cuando usted entiende eso, va a entender que lo que fluye en usted, y yo siempre le digo a mis estudiantes, usted quiere saber cuál es el suyo. Si a usted le saliera, digamos que usted tiene don de evangelismo, don de enseñanza y don de pastor. Y usted dice, ¿qué soy yo? Bueno, aparte de los otros dones que lo rodean, le va a ayudar a que usted sepa si tiene, digamos, si usted tiene todos esos 3, pero además tiene consejería, además tiene, ¿cómo se llama de recibir a la gente? Ya se me olvidó el don. Y así una serie de dones que usted dice, la mayoría son de pastor, entonces probablemente lo que usted fluya más es como pastor y cada uno tiene características que hoy no vamos a ver, lo veremos en la siguiente clase, pero yo le digo siempre a mis estudiantes, si usted quiere saber cuál es su llamado, primero que nada, ¿qué es lo que usted hace dormido, despierto, donde usted ande, sin que usted se dé cuenta y siempre lo hace? Ese es su llamado ministerial. Si usted, digamos, es bueno, voy a hablar de mí, organizando, liderando, inventando cosas, metiéndose a abrir proyectos que nadie había inventado, consiguiendo recursos para cosas que era difícil, y lo hago de manera natural, sin darme cuenta. A veces, una vez estábamos en un evento de estos campamentos infantiles, yo iba nada más a tomar fotos. Y en eso resulta que todos los equipos, allá en San Rafael, todos los equipos los habían conectado a una sola fuente de electricidad. Y entonces estaban los inflables, estaban un montón de cosas y un pronto a otro se apagaron. Y me dicen, Celia, ¿qué hacemos? Y yo, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Yo vine a tomar fotos, nada más. No, es que no sabemos qué hacer y que no sé qué. Porque la gente va a identificar en lo que usted es bueno. Cuando vimos carisma, dijimos que la persona brilla en eso que es bueno. Entonces, usted va a ir en el bus y si usted tiene don de consejería, el que va a la par, que ni lo conoce, le va a decir, uy, viera lo que me pasó, es que hoy me dice y le cuenta la vida y usted dice, ¿por qué me cuenta todo si yo ni lo conozco? Porque usted tiene un carisma y eso que está en su espíritu, otro espíritu lo detecta y entonces quiere. Entonces, en ese caso que me pasó a mí, me dicen, Celia, ayúdenos. Yo dije, pero es que yo no estoy encargada de eso. No, pero ayúdenos. Y entonces ya, yo me puse, entonces dije, aquí lo que tengo que decir es hablar con los vecinos, que me den electricidad que me den electricidad, porque aquí no voy a ponerme a tener una fuente de poder, ahorita no puedo. Y en cuestión como de 10 minutos se resolvió el problema. Entonces, la gente identifica en lo que usted es bueno. Si hay alguien que, digamos, identificó que usted es bueno pastoreando, probablemente vaya con usted y le va a pedir una serie de que lo escuche, le va a contar los problemas que tiene, sabe que usted se va a preocupar por ellos. Entonces, esos dones es lo que usted, cuando tenga varios dones y usted diga, no sé qué soy, va a haber uno en lo que yo siempre digo, si Dios viniera hoy, si Jesucristo viniera hoy y le dijera, de todos los dones que le di, solo le voy a dejar uno. Los demás se los voy a quitar, escoja. Ese es su llamado ministerial. Porque ese es el que usted dice, sin ese yo no podría ser feliz. ¿Por qué no podría ser feliz? Porque no podría cumplir mi propósito. Porque hay seres humanos en este mundo que no le encuentran sentido a su vida. Porque no están sirviendo en el propósito y el llamado que Dios les dio. Cuando usted sirve en el propósito y el llamado, inclusive trabajando 20 horas al día,
usted no se siente cansado, aunque físicamente y mentalmente se sienta cansado, pero usted está haciendo lo que le apasiona. Pero póngale a alguien a hacer una labor que no lo llamaron a hacer. Aquí una vez designaron a un pastor que era evangelista, pastor de jóvenes. Rapidito se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía la paciencia para hablar con los jóvenes, no tenía la paciencia para escucharlos, para escuchar a los papás, los pleitos entre ellos, y era como cortacabezas, y entonces la gente decía, ¿y qué es este pastor? Y es que no era pastor. Entonces, si usted pone a alguien a servir en algo en lo que él no es, le va muy bien si no se le va de la iglesia y si no se va al mundo, porque alguien reventado y quemado se podría incluso hartar del cristianismo y decir, no quiero ya más con esto, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que servir en el llamado ministerial que tiene. Por eso debemos conocer nuestro ministerio, nuestros dones, pero también el de los demás. ¿Por qué? Porque si yo no soy buena, por poner un ejemplo, evangelizando, y voy a tomar el ejemplo de mi hermano. Llega una vez mi hermano y me dice, Celia, ¿qué vienes? Fuimos a evangelizar, creo que era al Parque Central. Me dice, y hay que creer, llegaron unas hermanitas, después de 3 horas de andar ahí, me dijeron, y cuando les pedí el informe de cuántos se habían convertido, me dijeron, 1, pero bien evangelizado, bien convertido, algo así. Y él estaba furioso, ¿verdad? Porque yo le decía, entienda, o sea, esas personas no son evangelistas. Entonces, hicieron mucho yendo a una campaña evangelística y tratando de hacer algo que no, o sea, Lo discipularon y lo llevaron al tercer cielo y lo volvieron a traer. Y sí, le dieron todo esto. Sí, porque él me decía, ¿cómo van a durar 8 horas con una sola persona? ¿Verdad? Entonces yo le decía, entienda, es que esa persona no es evangelista. Esa persona está haciendo lo mejor que puede con lo poquito que tenga, porque Dios puede usarnos, pero al final de cuentas, cada quien tiene un llamado especial. Ponga esas mismas 2 personas en el llamado que tiene y puede que, hablando de mi hermano, tal vez él no tenga el llamado de esas personas. Y en ese otro campo ellas sean muy fuertes, muy buenas, y él no lo sea, ¿verdad? Entonces, así con cada uno, a veces nos pasa en la iglesia, ¿verdad? Que tal vez alguien está haciendo, tiene un llamado, vuelvo a poner el ejemplo de mi hermano, perdón, pero es que en la iglesia a él no les dan estos cursos, por eso está aquí. Y entonces me decía, es que el pastor que está en mi iglesia ni saluda a la gente, ¿qué clase de pastor es? Él es muy buen maestro, enseña muy bien, pero él no es pastor, no porque sea el hijo del pastor, es pastor. Entonces, si nosotros tenemos a gente sirviendo en áreas que no es su llamado ministerial, no lo va a hacer bien. O sea, puede dar lo mejor de sí hasta cierto tiempo y hasta cierto punto, pero en algún momento de su vida, o se le va gente, o se va la persona, o se quema, o lo que sea. Entonces, dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Entonces, yo necesito que si yo soy mano, necesito a mi complemento en las otras partes del cuerpo para que nosotros juntos tengamos un cuerpo perfecto. Sí, y ya lo vamos a ver más adelante para no quemarlo. Entonces yo tengo que entender que yo no puedo esperar de una pera, bueno, de un árbol ¿de qué? De manzanas, que dé aguacates. Entonces, si yo soy manzana, yo tengo que decir, bueno, y si lo que quiero es para una ensalada, un aguacate, tengo que ir a buscar el aguacate, porque yo, aunque tenga un árbol y dé frutos, no da aguacates. Y así con cada una de las áreas. Entonces dice que Él nos constituyó así para que si nosotros funcionamos bien y estamos bien concertados, bien unidos, bien amalgamados, y nadie siente celos del otro, y yo no quiero creer que puedo hacer lo que usted hace, ni me siento mal porque me digan que yo no estoy llamado para esto, que para eso está fulanito. Si todos nos ayudamos y cada quien hace su parte,
vamos a poder hacer lo que dice esta cita de Efesios 4:16, que dice que cada miembro va a recibir crecimiento para ir edificándose. Cuando dice edificándose, ¿a qué se refiere? Unos a otros. Usted me ayuda a mí, yo le ayudo a usted. Entonces, lo que usted no sabe hacer, yo lo voy a hacer, y lo que yo no sé hacer, usted lo va a hacer, y juntos en equilibrio vamos a ser buenos haciendo esto. Entonces, cada quien tiene sus propias funciones. Y cuando hablamos de operaciones, dice, un mismo oficio puede manifestarse de varias formas y niveles de magnitud, así como el manto es el respaldo que el Espíritu Santo da. Del servicio apostólico hay quienes se movilizan hacia un fin o una tarea, los que fundan proyectos, por ejemplo, iglesias o instituciones. No cualquiera puede ir a abrir una iglesia, no todo el mundo tiene la capacidad de echarse una iglesia al hombro y todo lo que esto conlleva. Yo tengo un llamado apostólico, pero a mí no me gustaría echarme ese jamón encima. O sea, es una tarea bien complicada. Dice, y los que tienen el reconocimiento de una jurisdicción local. Si hay personas que son buenos en un área específica, digamos, por ejemplo, que son supervisores de una área. Y hay otros que tienen un continente o hasta el mundo, pueden abarcar muchas áreas. Y es un apóstol, pero todos tienen niveles de proyecciones diferentes y niveles de funciones diferentes. Dice, en cuanto a los profetas, también hay diversidad en sus operaciones. Algunos son llamados a operar para dar guía. O sea, algunos van a decir, así dice el Señor, esto es lo que tenemos que hacer. Otros van a decir, nosotros somos llamados para motivar a la adoración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando alguien está introduciéndonos a la adoración y sí tiene el llamado y sí es un perfecto adorador, y usted dice, yo no sé por qué con fulanito, cuando ese está dirigiendo, como decía mi hermano, ahora me conecto con el tercer cielo y me desconecto de este mundo, y porque tiene esa unción. Hay otros que son buenos en intercesión. Usted oye a una lady intercediendo y usted le siente el poder que esa mujer tiene. Mientras que otros son reconocidos por la predicación. Entonces, todos son profetas, pero todos tienen operaciones diferentes. Con los evangelistas también se manifiestan de diferentes maneras en sus operaciones. Algunos son buenos evangelizando uno a uno. O sea, que dicen, yo sí puedo evangelizar, pero a mí no me haga ir a tocar una puerta a una casa. Yo soy bueno para hablarle a alguien en el bus, para hablarle a alguien en mi barrio, para hablarle a una persona así conocida, pero a mí no me mande a tocar una puerta de la casa. Hay otros que van a ser buenos que se suben al bus y predican. Otros serán buenos en el parque con megáfono y todo y sin vergüenza de nada. Otros son buenos en una plataforma. Otros son buenos en plataformas digitales o en la radio o en la televisión. Entonces, son evangelistas todos, y algunos son buenos en todas esas, porque son muy buenos evangelistas, pero no necesariamente porque unos evangelicen de uno a uno son menos importantes. Algunos serán de masas y otros son de ganarse uno a uno. Dice que los maestros hay quienes operan en diferentes también niveles. Hay algunos con necesidades que operan de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, los que son maestros para la niñez, los que son maestros para los jóvenes, los que son maestros para estos grupos donde vemos mezcla de jóvenes y adultos. Algunos serán buenos en cualquier área de enseñanza porque son buenos en todas, pero otros tal vez dice, yo soy buena como maestra de escuelita dominical y a mí póngame a servir en esa área, pero no me mande ahí con los jóvenes, que esos adolescentes que están en la, perdón la expresión que no hay que decirla, pero en aborrecencia, que todo les cae mal, que todo les molesta, ¿verdad? Entonces, a mí ahí no me mande, ¿verdad? Otros dicen, no, hombre, es ese montón de carajillos, y perdón la expresión también, quiero que me entiendan, lo que quiero es que ponerle un poco de pimienta a la clase. Yo les doy un cusco si se me pone medio malcriado el mocoso ese, ¿verdad? Entonces, a ese no lo mande ahí, aunque sea maestro. Entonces, cada quien va a tener diferentes operaciones, aunque tengan el mismo llamado.
Y los pastores, hay quien da un discipulado, digamos que pueden venir con un librito y explicarle la clase y les van a tener el cafecito y los van a chinear y hasta después le lavan el pelo y se lo tiñen y todo lo que usted quiera. Y otros que asumen una célula y dicen yo me hago cargo de la célula, otros que van a estar abriendo una puerta, esos también son pastores, son los que le dan la bienvenida a las personas en la iglesia. Otros van a pastorear una iglesia, otros van a pastorear un grupo de personas, algunos específicamente a mujeres, a jóvenes, a varones, a niños, a adultos, y otros a todos esos. Entonces, no sé si ahora sí les queda más claro que aunque sea difícil de entender que existen diferentes dones y existen diferentes operaciones, ya pueden entender por qué es que yo siendo pastor y él siendo pastor somos diferentes. Porque de ahí, mi llamado es específico para mí. Dios es tan personal que Él nos tiene un trato hasta en eso personal para saber hasta dónde podemos y también lo vamos a ver ahí. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí, claro? Yo pongo el ejemplo de que yo le pregunto, ¿usted le gusta el fútbol? ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? Para mí, Cristiano Ronaldo. Ok, póngalo al portero. Aquí Él se es, fue. él es bueno en el área de él. Se lo saca de esa área y no es malo, malísimo. Es verdad. Pues, así pasa con los ministerios y con los dones. Que es lo que explicaba usted ahora. Sí, nada más para decirle a los que están al otro lado, porque tal vez no lo escucharon, que es como cuando a alguien le gusta el fútbol. Entonces preguntaban aquí a un compañero que si le gustaba el fútbol y dijo que sí. Entonces le decía, ¿cuál es el mejor jugador? Entonces le decía, Cristiano Ronaldo. Entonces le decía, bueno, póngalo de portero. Bueno, Messi o no sé cuál dijo. Póngalo de portero. O sea, si usted pone a alguien en otra área de juego en la que él no es buena, pues no va a tener los resultados. Ponga a alguien zurdo en una área derecha y probablemente hasta también le vaya a costar. Entonces, bueno, y aquí en las operaciones también dice que además los 5 ministerios, según Efesios 4:11, se encuentran diferentes operaciones del Padre, como dice en Romanos, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, algunos tienen profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad y el que preside con solicitud. ¿Qué significa eso? De no me pongan a hacer a mí algo para lo que no está mi llamado. O sea, si yo soy profeta, dice ahí, que si usted tiene profecía, tiene que ser conforme a la medida de la fe. O sea, yo tal vez como profeta, en mi medida de fe, yo le puedo decir a usted que el Señor dice que todo lo que yo le pida sin dudar, Él lo concede. Y yo hasta esa medida de fe le creo. Pero me ponen a mí, digamos que yo tuviera ese don, me ponen a mí, levante a ese paralítico de ahí, y yo no tengo ese nivel de fe. Y la palabra dice que yo tengo capacidad para levantar a los paralíticos porque mayores cosas haremos. Pero yo no tengo ese nivel de fe, entonces tengo que hacerlo en la medida de la fe que tenemos. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando se pone al servicio a alguien. Y lo digo porque me ha pasado. Cuando nosotros tenemos especialmente áreas técnicas, como la radio, como lo que es cámara, lo que es fotografía, a veces estamos tan necesitados de gente que los ponemos a servir empezando. Y la persona no está lista todavía para servir. Y entonces esa persona puede ser que al final se termine quemando porque no estaba preparada, no había hecho un discipulado, no había encuentro, no había ido al lanzamiento, un montón de cosas. A veces tenemos que dejar que la gente haga sus procesos para poder decir, conforme a ese proceso, ahí lo puedo tener. Yo les contaba la otra vez de una vez que llegó una muchacha que estaba recién convertida, recién sacado el curso de locución, y habían conflictos en el equipo, ¿verdad? Entonces yo les decía a ellos, usted tiene 10 años, yo esto no lo puedo tratar como la trato a ella que acaba de aceptar a Jesucristo en su corazón, pero probablemente debimos haber esperado que ella hiciera su proceso. Sin embargo, a veces nosotros nos jugamos chances. ¿Por qué? Porque si era la oportunidad de la pesca,
y esa persona, producto de que le interesaba hacer locución, tal vez fue el anzuelo que mordió, al rato y Dios abre puertas. Y por eso nosotros no debemos juzgar cuando usted dice, pero ¿por qué el pastor a fulanito sí le pidió tal cosa y a menganito no se lo pidió? Porque nosotros no sabemos a veces si es el Espíritu Santo que le está diciendo, no importa, déle permiso. Soy yo el que le estoy mandando ahí, porque si no, esa persona se me va a condenar, si no, esa persona se me va a ir para el mundo. Entonces, nosotros debemos a veces bueno, sí, decir lo que sentimos, lo que pensamos, pero la cabeza al final toma la decisión. Y si la cabeza dijo, por aquí vamos, aunque no estemos de acuerdo, a quien le van a pedir cuentas es a él. Cada quien de nosotros cumplimos con hacer nuestro trabajo a nuestro nivel. Yo en una empresa, digamos, yo estuve en empresas donde tenía puestos gerenciales y me tocaba tomar decisiones. Y cuando la gerente general o el gerente general decía, no, eso no se hace así, aunque yo le diera todas las razones, yo decía, bueno, al final los resultados ahí se van a ver. Hoy yo estoy en un puesto por debajo de los gerentes. Entonces yo hoy digo mis comentarios, pero mis jefes son los que toman la decisión y eso los elevarán a otros y los otros a otros. Entonces uno tiene que entender también cuando también uno está en un nivel y ese nivel de autoridad que le concede. Y lo otro, que se los he dicho en otras ocasiones, hoy, en este momento, yo soy la autoridad en esta aula porque soy la que estoy dando la clase. Pero si aquí a las 9 hubiera otra clase y estuviera, no sé, Emanuel dando la clase y yo estoy sentada, yo pasé de ser hoy la autoridad y me paso a la clase siguiente y estoy bajo sujeción de Emanuel, que es el que está dirigiendo. Entonces, si yo estoy hoy predicando y después dicen, después de aquí nos vamos a ir a evangelizar y es Sócrates el que está dirigiendo eso, no importa si yo estaba hace un rato con el micrófono en la mano, cuando yo me bajo de ahí y paso a ir a evangelizar, estoy bajo la cabeza de él. Entonces eso es muy importante que lo tengamos también entendido. ¿Dudas hasta aquí? Comentarios. Perdón si voy muy rápido. ¿Puedo hacer una? Claro. Por ejemplo, que yo ya estoy sirviendo como anfitriona o diácona, no sé cómo le llaman. Y no sé si yo se lo estoy haciendo bien porque no, todavía hasta el momento no sé cuál es mi don, ¿verdad? ¿Por qué usted empezó a servir ahí? Ya ese es un principio, porque si usted dijo, yo quiero servir ahí, es que había algo en usted que decía. Ahora, con el curso, cuando terminemos, yo espero que usted reafirme que esa es una de sus áreas, porque, digamos, podría ser que haya cosas también donde yo quiera meterme en algo que no soy buena, porque pues, suena muy bonito, ¿verdad? Pero que no soy buena y que después yo tengo que decir, no, ya después de que lleve este curso, voy saliéndome de ahí y voy a ir a servir en esta otra área que sé que es donde puedo servir mejor. Pero en teoría, y ya lo vamos a ver en las otras que vienen, solo hay diferentes niveles y a veces yo empiezo a servir, voy a decir el ejemplo suyo. Digamos que usted no está en la iglesia y usted en su familia, en el vecindario, la ponen a organizar fiestas. Probablemente usted tiene ese don de recibir a la gente y hacerlo sentir bien. Entonces, por eso le gusta. Tal vez usted, no sé si tiene hijos, y en su casa usted dice, yo soy feliz cuando viene todo el mundo a mi casa, ¿verdad? Y los que no somos felices con eso decimos, pero porque todos los domingos tiene que haber gente aquí, ¿verdad? Pero a usted sí le gusta. Entonces, yo tengo que entender que porque usted tiene ese don, es que usted necesita, siente que el día que no hay gente y no hay bulla y que no hay gente a quien usted pueda servirle y atenderlo, a veces uno va a una fiesta. La esposita de mi hermano es una mujer bellísima y está siempre sirviendo y esto y lo otro, ¿verdad? Y tal vez él le dice, pero ya siéntese. No, eso es lo que a ella le apasiona y eso es lo que ella es feliz. Si no, usted la amarra con camisa de fuerza. Entonces, uno tiene que dejar que cada quien fluya en el área que es. Y eso se sale natural, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Porque usted lo va a ir bien. ¿Sabe cómo se ve eso? Bueno, pues los hombres. Usted suelta 11 chiquillos en una plaza, tira una bola y automáticamente ellos se ubican
donde se sienten. Hay uno que se va al marco. Hay uno que se va al marco. Se va al marco porque sabe que es portero, aunque no tenga camisa. El otro dice, yo voy aquí porque le gusta meter goles. Y se ve muy fácil. Los niños, por eso la palabra dice que debemos ser como niños, ¿verdad? Así es. Muy naturales. Entonces, algo importante que decía Celia ahora es que uno debe servir en lo que es bueno, en lo que es natural de uno, ¿no? Es decir, uy, qué chivo a predicar, ¿verdad? Sí. Pero yo soy bueno, o le tengo miedo a la gente, parado adelante, o tengo facilidad de palabra, ¿verdad? Entonces... O duermo a la gente cuando sí, estoy ahí sí, predicando, porque hay gente que aburre y duerme a la gente. Yo también, perdón, yo Ajá. también estoy metida en el grupo de evangelizar. Ajá. Y en la casa también está el grupo de la célula y a mí me encargaron hacer las cápsulas. Y al principio, pues no estaba así como porque yo no me daba miedillo, ¿verdad? Pero ahora vieras que amo hacerlo. Sí, ahora vamos a ir a el siguiente capítulo, que es el que sigue precisamente, habla de los niveles y eso les va a ayudar a entender esa parte. ¿Dudas con lo que vimos aquí de operaciones, de dones, de ministerios? Allá en la parte virtual, ¿ya todos se anotaron en la hojita? Sí. Okay. Ninguno. Todo bien. Entendido. Ok. Listo, vamos al capítulo 5. Ahora vamos a ir a los niveles del servicio ministerial. Existen 5 niveles. Está el nivel de don, ahí vemos el dibujillo. Hay gente que es bueno pintando una pared y no sabe que eso es un don. Hay gente que es bueno cantando y no sabe que eso es un don. Ese es un don natural. Cuando está a nivel del don natural, usted probablemente ni sepa que es un don espiritual, ni sepa que es el Espíritu Santo el que le da la posibilidad de ejercer ese don, y usted lo haga sin saber, ¿verdad? Cuando ya llegamos al nivel de llamado, usted es consciente de que usted tiene un llamado y que tal vez necesita capacitarse en esa área. Digamos, podría ser, cuando vamos a ir a los test más adelante, vamos a hacer un test para que ustedes se autoevalúen y otras personas los evalúen. ¿Por qué es importante las dos áreas? Porque a veces uno se minimiza, ¿verdad? Y dice, yo, tal vez usted tiene un don de sanidad y usted dice, yo sanidad jamás, yo profecía jamás, pero otros sí se lo ven. Entonces sí es importante. Y hay otros que al revés dicen, no, es que yo soy profeta, aunque usted de profeta no tenga nada, ¿verdad? Entonces es importante tener los dos equilibrios. Entonces cuando ya a usted le salen los dones, muchos de esos usted va a decir, sí, es cierto, con razón. Me ha pasado en las clases, gente con don de profecía. Yo me soñaba cosas cuando estaba chiquitito, pero yo creía que era casualidad. Yo me soñaba cosas de vez en cuando, pero yo creí que era que me había caído mal la pizza que me comí, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya empieza a ver que había manifestaciones que se venían dando, digamos, cuando yo les conté también, cuando a mí me operaron la vista con rayos láser, inmediatamente que yo me senté y yo veía las cosas con colores. Cuando ya usted tiene la revelación de su llamado, usted vuelve a ver la edad que usted tenga, 35 para atrás, 40 para atrás, 60 para atrás, y usted empieza a ver su vida y usted dice, con razón, yo chiquitillo tal cosa. Yo siempre digo que yo organizaba hasta las filas de los buses, ¿verdad? Para que hubiera orden, ¿verdad? Entonces, usted va a ver que usted desde chiquitito traía los dones y no sabía. Entonces, y va a haber otros que usted tiene ahí, latentes, pero no los ha desarrollado. Entonces, el nivel de llamado es cuando usted dice, ok, ya sé que tengo don de consejería, pero no he recibido un curso, una capacitación de consejería. No sé si lo estoy haciendo bien, dijo Anita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A partir de la conciencia, digo, ¿a dónde me anoto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, los que han recibido el curso, yo siempre les he dicho, aquí los miércoles y los domingos se hace intercesión. Entonces, usted descubrió que usted tenía don de oración, usted debería estar miércoles y domingo, alguno de esos dos cultos aquí. Aquí los viernes se hace culto de adoración. Usted es bueno,
bueno, hay otros que son buenos evangelizando. Cada vez que digan, vamos a salir a evangelizar, usted debería de apuntarse para que usted yendo, como hacía Jesucristo, los mandaba de 2 en 2, los ponía que lo vieran a él como él lo hacía. Entonces, la otra vez en San Rafa, queríamos que aprendieran a evangelizar. La iglesia de mi hermano no es buena haciendo estos cursos y estas capacitaciones, pero es buena evangelizando. Toda la iglesia evangeliza. Entonces, lo invitamos a él para que llevara a la iglesia. Entonces les dijimos, la iglesia de él mandó un equipo también con él para que fueran a evangelizar. Y entonces nosotros íbamos acompañando a este equipo para aprender de ellos, de lo que ellos sabían hacer bien. Entonces, también eso es otra cosa importante. El cuerpo de la iglesia no es Osana. No es Osana Serví solita, no es Osana Bustamante solita. Es la iglesia en general. Y si yo sé que esta iglesia me puede aportar en temas de evangelismo y que yo les puedo aportar a ellos en temas de enseñanza, podemos apoyarnos mutuamente. Entonces, bueno, cuando ya tengo identificado el llamado, yo empiezo a aprender acerca de ese llamado y cómo lo puedo hacer mejor. Tal vez yo descubrí que era buena dando charlas, dando cápsulas, pero no sé predicar. Aquí hay cursos de homilética y hermenéutica. Entonces, ahora sí lo voy a aprender a hacer con un sentido, porque el Espíritu Santo me va a guiar. Pero yo puedo hacerlo en desorden y dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo tema, y la gente dice, ¿y qué quiso decir? Que al final no entendí ni papa, porque usted sí lo entendió, pero la persona que lo hizo no llegó al final, al punto. Y una clase te va a guiar. Y habrán otros que de manera natural pueden hacerse una prédica solitos sin haber recibido ningún curso, pero no porque yo soy buena haciendo las prédicas sin ayuda de nadie, o no porque yo soy buena cantando sin tener un maestro que me enseñe las notas y que me enseñe a afinar, quiere decir que yo tengo que hacerlo como me da la gana. O sea, la palabra de Dios dice que yo tengo que multiplicar mis dones. Entonces, si yo soy buena cantando, aprenda con un maestro de canto para que si soy buena hoy, pueda ser mejor mañana. Y así con cada uno de ellos. Cuando ya tengo claro que tenía un don, empecé a capacitarme y empiezo a ejercerlo, es donde se ve la unción. Ahí es donde yo sé si realmente eso que yo creía es mi llamado. Porque la unción se da natural. Por los frutos usted los conoce. Usted empieza a fluir de manera natural. Y nuevamente doy ejemplos de algunas cosas que yo hago, no para decir que soy carga, sino para facilitarles mi ejemplo, mi experiencia. Y ustedes, si tienen algunas, me las cuentan, ¿verdad? Pero digamos, cuando yo empecé con esto de la radio, yo no sabía ni papa de radio. Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo Dios me llama a hacer esto? Yo decía, ¿de dónde voy a agarrar los equipos? ¿De dónde voy a agarrar la gente? Cuando usted tiene una unción, en este caso apostólica, el Señor hace un llamado, usted dice sí y Él lo respalda. Y se empieza a ver el fluir de eso. Si usted tiene una unción en oración y usted decía, es que yo en mi nivel estoy en inicio, en don. Entonces lo que voy a hacer es ponerme detrás de la gente de los que están ministrando y otro está ministrando a la persona y yo nada más me voy a poner atrás a atajarlo por si acaso se desmaya. Estoy en nivel de don. Pero resulta que ya vine a esta clase y salió que yo tengo oración, que yo tengo algo de eso. Entonces yo digo, ¿cómo se hace? Entonces me van a enseñar, usted nunca empuje a una persona, usted nunca lo manipule, usted nunca le diga Dios dijo sin Dios no le dijo. Le van a empezar a enseñar cada una de las cosas, o en consejería le van a decir, usted escucha a la persona, haga preguntas, pero no le diga qué tiene que hacer. Y le van a ir guiando y entonces usted empieza a ejercerlo y de manera natural se va a ver la unción. Cuando ya usted tiene la unción, va a ver que usted tiene una serie de dones y ese grupo de dones le ayudan a saber cuál es su ministerio. Entonces ya usted está a nivel de ministerio, ya usted tiene un enfoque, ya usted dice, mi ministerio es tal cosa, mi área ministerial es ese. Nos puede ser, en el caso mío, la radio. En el caso de ustedes, Dios les dirá cuál va a ser cuando llegue al nivel de ministerio. Y el nivel de oficio, no todos llegan a ese nivel. Nivel de oficio es como se ve aquí, con una maleta, dedicado 100% a la obra. No todo el mundo llega a ese nivel, ¿verdad?
Y dedicado a la obra no significa que no le tengan que pagar. O sea, usted puede recibir ofrendas, puede que le reciba un salario, pero solo se dedica a esto. Yo conozco abogados, conozco doctores, gente que ha dejado su carrera porque identificó que su ministerio era lo que le apasionaba y fue capaz de dejar eso que en algún momento le había puesto mucho empeño a nivel natural y se dedicó a su oficio, nada más. Entonces, no porque yo no esté en este nivel y esté en este nivel, quiere decir que es que yo soy un mal cristiano o que yo no tengo fe. Simplemente estoy en el nivel que tengo que estar y Dios me va a pedir cuentas en el nivel en que estoy. Si ya estoy a un nivel de ministerio, me va a pedir cuentas a nivel de ministerio. Si estoy a nivel de llamado, me va a pedir cuentas a nivel de llamado. Y el capítulo 6 habla del planteamiento de la estructura de los ministerios. Entonces aquí es donde vemos, en este cuerpo humano, vemos un montón de piecitas. Todas somos alguno de nosotros, un don que tenemos. Entonces, la mano no le puede decir al dedo que no es importante, el dedo no le puede decir a la cabeza que no es importante o al ojo que no es importante, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a 1 Corintios 12, y perdón que lo lea yo, pero es para poder avanzar porque ya casi son las 9, quedan 7 minutos. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo? Como Él quiso. Como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Si todos fueran ojo, ¿sí? Y el resto del cuerpo. ¿Verdad? Después dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Y aquí vemos un montón de pedacitos, pero el cuerpo es uno solo. ¿Verdad? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Todos somos importantes. Todos tenemos un propósito y una labor que cumplir. Y el que está sentado en banca y lleva 20 años de cristianismo sentado en banca, va a llegar el momento en que el Señor le va a decir, siervo malo, yo a usted le di dones, y usted se sentó ahí a tapar la tierra para que no, porque era muy cómodo estar en su zona de confort. Entonces, todos somos necesarios, todos somos importantes. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, uno tiene mucho deseo de servir, alguien tiene un deseo de servir, y en el afán de deseo de servir, le dicen, Celia, es que queremos que nos ayude, como usted está en radio, que nos ayude en televisión. Y aunque usted sabe que es un área que es, que no es en lo que usted está, en lo que usted se siente bien, usted con tal de servir dice, está bien, yo me hago cargo. Es más sano decir, no, busque a otra persona o no me tome en cuenta a mí o hay que ir a probar suerte a ver qué pasa. Yo diría que, como en todo, para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo siempre digo, usted siempre consulte al Espíritu Santo, no diga así de una vez. O sea, yo a mí, cuando me han dicho, usted podría hacer tal cosa, yo le he dicho, déme chance, déjeme pensar. Y además, un día de estos, una persona me entrevistó porque estaba leyendo un libro que se llama, voy a decirlo parafraseado porque no recuerdo el nombre, Cómo administrar su tiempo para servirle más eficazmente a Dios. Entonces me decía, es que Celia, yo no conozco una persona que pueda hablar más de este tema que usted, porque yo estoy en muchas cosas a la vez. Y lo vamos a ver ahora más adelante, que dice que el Señor nos dio a cada uno según la capacidad. Entonces, porque Celia sirve en 20 cosas a la vez y lo hace bien, no tiene que ser que Sócrates tiene que servir en las mismas 20 cosas que sirve Celia. Tal vez Sócrates tiene que conocer su capacidad y decir, yo puedo a nivel de una cosa a la vez y la voy a hacer bien. Si me meto en 3, voy a hacer 3 mal hechas. Mejor no. Entonces, cuando usted le consulta al Señor, usted tiene que preguntarle, Señor, ¿para esto me llamaste? O a veces incluso va a ser
decidir. Cuando a mí me llamaron a la radio, yo servía al revés, en comunicaciones, yo servía en proyección aquí, estaba sirviendo en San Rafa, y cuando pasó todo esto, yo le dije, Peter, Dios me ha hecho este llamado, las cosas se están poniendo. Él me dijo, sí, dele, y yo le dije, ok, pero tengo que dejar algo, no puedo con todo. Entonces, comunicaciones se lo tengo que soltar a alguien, y entonces lo recibió Minor, Dexter y Wendell, que son los que hacen eso hoy. Entonces yo dije, no me puedo quemar yo también tengo que saber hasta dónde llega mi capacidad, porque si no me enfermo. Y puede que yo lo acepte momentáneamente, y especialmente los apóstoles tenemos ese problema, que podemos recibir muchas cosas a la vez, porque si no hay quien lo haga, apostólicamente usted dice, lo asumo mientras tanto, pero usted tiene que rapidito saber cuándo ya decir que no. Digamos, ahora con el tema de la feria, yo aquí, cuando empecé en la iglesia, organicé 8 ferias. Cada 3 meses hacíamos ferias como la que tuvimos recientemente, viernes, sábado y domingo. Y hacíamos las ferias así como las hicimos, con brinca-brinca. Y ellos me dijeron, Celia, denos ideas. Y yo les dije, yo tenía peluquería, yo tenía brinca-brinca, yo tenía teatro, yo tenía esto, yo tenía lo otro. Me dicen, ¿usted organizaría esta feria? No, gracias. ¿Por qué? Porque estoy saturada, no puedo. Yo les doy las ideas. Yo les ayudo con alguna logística de buscarle gente que les resuelva, pero yo no puedo asumir la feria. Y creo que uno tiene que aprender a decir no de vez en cuando. Porque además, si usted lo va a hacer mal o va a quedar mal, mejor no acepte algo, ¿verdad? No sé si eso responde la pregunta. Ok. Dice que los dones ministeriales están en Efesios 4:11, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. El único que tiene, o que tuvo, bueno, que tiene los 5 ministerios fue Jesucristo. De ahí en fuera, los demás tenemos un único llamado y podemos tener dones ministeriales de otro llamado, pero no necesariamente eso. Pero dice que los dones y los ministerios fueron diseñados, bueno, los ministerios, los dones ministeriales fueron diseñados, no fueron diseñados con un orden jerárquico, fueron diseñados con un orden funcional. Entonces, si bien es cierto, el apóstol es como la cabeza, el que guía, el que va rompiendo, el que llega y dice, bueno, aquí en esta selva donde nadie se ha metido, me voy a meter yo, voy a volar el machete y yo voy abriendo camino. Él está a la cabeza, pero él no es la jerarquía. O sea, él es una función que hace eso. Pero después está el maestro y está el profeta. Bueno, después no, todos están ahí haciendo funciones diferentes en diferentes partes del cuerpo. Y el evangelista está en la boca porque es el que va y les habla la palabra. Y cada uno, el pastor, está escuchando consejería. Entonces, no hay un orden jerárquico. No se equivoquen, porque hay gente que ha manipulado esto y lo ha utilizado. Entonces yo le pregunto, y ya casi llego a la pregunta que me hizo Emanuel un día de estos, que yo le dije que lo íbamos a ver en clase, que se esperara. Le pregunto, y esta es pregunta abierta, ¿porque existen billetes falsos quiere decir que no hay verdaderos? ¿Qué piensan aquí? O sea, como yo llegué y aquí en Atillo, en la feria de Atillo, se encontraron 10,000 billetes falsos, bueno, no sé cuántos billetes falsos, quiere decir que todos los billetes de 10,000 son falsos. ¿Ok? Entonces, no. ¿Por qué? Allá, los que están ahí en virtual, ¿qué opinan? No. No, claro que no. ¿Okay? No, jamás. Todos son los mismos. Ok, entonces yo les pregunto, ¿por qué es que hay duda de si existen los profetas o si existen los apóstoles hoy en día? Porque hay algunos que porque usaron mal el nombre y dijeron, yo soy profeta de Dios y me autonombré profeta. O yo dije, yo soy el apóstol y me puse guardaespaldas y nadie se me acerque y nadie me toque porque yo soy el oráculo apóstol, ¿verdad? ¿Quiere decir que entonces los apóstoles y los profetas de hoy en día no existen? No. Está usando mal el llamado
y se está incluso autodenominando y está usándolo para uso propio, para beneficio propio. No porque algunos pastores, que hayan sido pastores, hayan tocado los diezmos y las ofrendas y se hayan comprado un carro personal y una casa, quiere decir que los diezmos y las ofrendas no hay que darlos. No, Dios les pedirá a ellos cuentas. La palabra es clara. Yo me guío de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Después de Efesios 11, donde dijo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, dice en el 12, ¿para qué existen los 5 ministerios? Por eso se llama fin y vigencia del ministerio quinto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. ¿Hasta qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe. Pregunto, ¿ya todos llegamos a la unidad de la fe? Dice. ¿Y del conocimiento? ¿Ya todos llegamos a la unidad del conocimiento? No, Dice, todavía no. del conocimiento del Hijo de Dios. Y después dice, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de Cristo. Ya todos estamos a la perfección y a la medida de Cristo. No, Pues ¿qué dice va? que la vigencia de estos 5 no. ministerios está hasta que esto se cumple. ¿Existen o no existen los 5 ministerios? Sí, amén. Seguimos Sí, necesitando edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, claro Ok. que sí. Seguimos Muy bien. necesitando perfeccionarnos. Claro que sí. Seguimos necesitando que más personas conozcan al Hijo de Dios. Claro que sí. Seguimos necesitando llegar a la unidad de la fe. Claro que Ok. sí. Seguimos necesitando perfeccionarnos hasta que Cristo venga, porque yo digo, yo estoy en construcción hasta que Cristo venga. O sea, si ustedes se Así fijan es. en mí, soy súper imperfecta. Si ustedes se fijan incluso en la persona más alta que ustedes tengan en estima, cualquiera le va a fallar en cualquier momento. Entonces, mientras esto siga vigente, los 5 ministerios siguen vigentes, porque dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mientras esto sea así, los 5 ministerios siguen en vigencia. Y yo siempre, cuando alguien que no cree en el ministerio quíntuple me dice algo, esta es mi receta. Yo le digo, esto dice la palabra, refútemelo. Demuéstrame que esto no se cumple. ¿Con qué cita bíblica usted me anula esta cita bíblica? ¿O con qué argumento hermenéutico usted me dice que es que eso se lo dijeron a fulanito en la época de no sé quién, cuando quería decir otra cosa? O sea, refúteme esta cita. Porque digamos, cuando se dice que la mujer calle en la congregación, hay un contexto. Entonces sí, ahí hay una serie de citas y versículos relacionados y tiempos y a quién se lo dijo. Pero este específico, dígame cómo usted me refuta esto para decirme que esto no está vigente. No hay forma. Entonces, siguen vigentes los 5 ministerios. Emma, aclarada la duda. ¿Los demás tienen dudas con este tema? no. No, ninguna. Gracias. Y dice que él eligió cuántos y cuáles dones nos iba a dar. En 1 Corintios 12, 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Ahí encontramos otros dones. ¿Se acuerdan que hemos ido viendo citas bíblicas? Bueno, resulta que la administración o la organización es un don. Entonces, los que somos buenos organizando, es un don y somos buenos para eso. Y a veces
Bueno, yo soy una que es que cuando a mí alguien me queda mal con algo que se comprometió, a mí me saca de quicio. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado, porque así soy yo, porque esa es mi naturaleza. Probablemente un evangelista lo saca de quicio cuando me dice que vaya a evangelizar y yo le digo que no, porque ese no es mi llamado y entonces yo me enfoco en este otro, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que si cada quien tiene su llamado, cada quien tiene sus dones, ahora, como siempre les digo, no se vale justificarse en esos para no hacer cosas. O sea, no se vale que como yo no soy evangelista, entonces no evangelizo. No, yo me iré a evangelizar uno bien evangelizado, dijeron las hermanitas, pero de vez en cuando salgo a evangelizar. Puede ser que ese de vez en cuando sea un 1-a-1, que me topé a alguien en la calle y le hablé a esa persona en un café, con un chocolate, con un, no sé, mientras que el otro andaba ahí mojándose, yo estaba evangelizando en una cafetería. ¿Verdad? Cada quien a su manera, pero todos tenemos que hacerlo. Ahora, a veces, por amor a la causa, nos toca hacer cosas que no nos tocan. O sea, a veces yo no soy buena limpiando y ni en mi casa. Pero si me encuentro aquí algo que está mojado y yo vuelvo a ver y no hay nadie, lo lógico es que yo busque un palo piso y limpie. No importa que ese no sea mi don ni mi llamado. Si yo voy a un retiro y como ya ha pasado, y las de cocina dicen, usted me llevaría esta ollita, bueno, le dicen a un fortachón, así como Emanuel, así con esos brazos todos fornidos de levantar pesos, y le dicen, hermanito, ¿usted me llevaría esta ollita ahí a la cocina? Ay, no, hermanita, es que yo aquí vine a tocar y a cantar y a, no, pero ya a jalar ollas yo no vine. No, o sea, sí, no es su don, no es su llamado, pero venimos a servir. Jesucristo lavó pies. Sí, es también. Con hongos, con polvo. O sea, imagínense, les voy a poner el contexto. En esa época no habían zapatos cerrados, en esa época no había carreteras con asfalto, en esa época no había carreteras con cemento, en esa época o se andaba a pata, o se andaba en burro, o se andaba... Entonces imagínense, perdón la expresión, las patas de esos hermanitos, los callos que tenían, los olores que debían de tener, los sudados que debían de andar. Y el Rey de Reyes lavó pies, que dice que se le asignaba solo a los que eran esclavos. Y él hizo eso. Entonces, como yo me voy a poner a decir, ay, no, hermanitas, que ese no es mi don, ¿para qué me pone a hacer eso? Lo fue que de haber sido para que lo hicieran todos los esclavos. Sí, entonces hay cosas que no me gustan, hay cosas que yo no soy buena y hay cosas que no son mis dones, pero por amor a él, porque no es ni a mí, ni a Peter, ni al otro, yo tengo que hacerlas. O sea, hay cosas que uno dice, si sabe contar, no cuente conmigo para tal cosa. Sí, si hay otro que lo haga, pero si no hay nadie más, tenemos que ayudar. Jesucristo lavó pies, piensen en eso cuando no quieren hacer algo que no les gusta. Ajá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quiénes tienen ministerio? ¿Quién? Bueno, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes tienen ministerio? ¿Me permiten leer una cita? Pero bien duro para que oigan Sí. de allá. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes creen eso? Amén. Ok. Si usted cree en eso, tiene que creer en el versículo que sigue. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, el ministerio de evangelizar, de reconciliar al perdido con Dios, lo tenemos todos. O sea, todos los que estamos aquí tenemos ese ministerio. Aunque no seamos profetas, no seamos apóstoles, no seamos maestros, no seamos evangelistas, no seamos pastores. Ese ministerio es universal para todos los hijos de Dios. Y así como ese, hay otras. O sea, hay otra cita que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña que se mueva. ¿De qué tamaño es un grano de mostaza? Entonces yo les digo, ¿quién no tiene un grano de mostaza de fe? O sea, a veces... ¿Ah? Ahí lo anda para que lo vean. Entonces,
también la palabra dice, ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, hay cosas que el Señor nos da como un mandato y que tenemos que aprender. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a tener una unción, ya lo vimos en los niveles, yo voy a tener una unción mayor en lo que es mi naturaleza. Pero no quiere decir que yo no pueda hacer, al menos como esas hermanitas, evangelizar a uno bien evangelizado, ¿verdad? Y dice, a unos dio 5 talentos y a otros 2. Para todos. Dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. ¿Y qué dice después de eso? En rojo, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, si Dios me dio a mí un talento, es porque yo solo tenía capacidad de un talento. Si Dios me dio 2, o me dio 3, o me dio 5, o me dio 10, es porque Él vio mi capacidad. Y llegamos al final de la clase. Así que quiero saber cómo se sienten, qué les pareció esta clase, si les deja una mayor claridad acerca de este tema. Excelente para mí. Bien explicado. Esto me apasiona. Yo digo, si a mí me dijeran de este curso, igual como les decía con los dones, quite la mayoría de cosas, si deja solo una, yo digo, si esto lo entienden, con solo eso ya ustedes pueden empezar a servir y entender que tenemos que trabajar en equipo. Claro que todo lo demás es necesario y nos va a ayudar muchísimo, pero esta es la esencia de saber que yo tengo un don, que tengo un llamado, que tenemos diferentes niveles, que tenemos diferentes operaciones, en fin, diferentes cantidad de talentos, que es Dios el que lo escogió, que Él es el que decide para qué es que los puso, hasta cuánto vigencia tiene, y con eso ustedes ya tienen la mayor capacitación al momento de la tercera clase, ya tienen una buena, o sea, si alguno decide irse, que esperemos que no, ya tiene una buena base para decir, ya sé esto. Claro que todo lo que vamos a aprender de demás es muy importante, pero esta es la base para poder entendernos unos a otros, para poder servir, para poder hacerlo bien, para poder entender por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. En fin, este es como la esencia del tema de los dones, los ministerios y las operaciones. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Todo bien? No, por aquí bien, bien, gracias. Bueno, qué dicha. Nada más antes de que se vayan, nada más quiero recordarles, no falten a clases. La mujer más feliz de que no falten a clases soy yo, porque va a tener menos trabajo. Pero si faltan a clases, no crean que hacer una tarea de 3 palabras los justifica. Si alguien no sabe leer, si alguien no sabe escribir, si a alguien le cuesta escribir, si a alguien le cuesta entender lo que sea, no se preocupa, me habla. Hoy una persona me escribió y me dijo, Celia, porque le ayudaron a hacer la tarea, la hizo muy linda, con unas florcitas y unos dibujos y todo muy lindo. Yo le decía, bellísimo, lo felicito, maravilloso. Me dice, me ayudó mi esposa. Yo le dije, muy lindo, pero muy escueto. No me sirve para yo poder saber que usted domina la materia. Yo necesito saber. Otros me pusieron tema de dones del amor y solo me pusieron lo del amor ágape y lo del amor no sé qué. Y todo lo demás que hablaba del amor ahí, y especialmente de cómo aman los ministerios, cómo ama el pastor, cómo ama, y varios que están aquí virtual o presencial saben que les dije cuando me mandaron la tarea, cómo aman los ministerios, porque yo necesito que usted entienda que el pastor no ama igual que el evangelista y no ama igual que el maestro y que el apóstol. Entonces, sí necesito que si van a faltar, sepan que lamentablemente eso implica que ustedes tengan que leer, tengan que escribir y tengan que hacer un buen resumen de lo que no vieron en clase. Entonces, si les pongo un 70 o les digo que no le valgo la tarea porque no tienen la información suficiente o los mando a hacer más tarea, no es porque me guste, créanme. Yo lo que quiero es que ustedes tengan
esa clase que no recibieron tengan la revelación como si hubieran venido a clase. Entonces, preferiblemente no falten a clases, pero si faltan, sepan que yo no ando buscando que esté escrita bonita, que tenga dibujitos, no. Incluso a una persona le dije, si a usted le resulta más fácil ponerme audios y usted la leyó y usted, eso sí, no me ponga un audio de 5 horas, ¿verdad? Pero, o sea, léala y me pone, lee el pedacito y dice, esto entendí tal cosa, y lee otro pedazo y me dice, eso entendí. Yo prefiero eso y oigo todos los audios para yo saber si lo que le cuesta es escribir o si no tiene computadora o unos me lo mandaron por WhatsApp, por mensaje de notas, otros me lo hicieron en computadora. O sea, a mí no me importa cómo lo haga, lo que me interesa es que usted reciba la información y que al final la asimile y tenga la revelación. Dicho esto, después reviso las tareas, les pongo las notas, veo quiénes hicieron ya y a partir de hoy en la tercera clase, si alguien hoy faltó ya 3 clases, ya no puede seguir con el curso. Si alguien faltó 2 clases, solo le queda una opción de ausencia. Entonces, sepan que nos falta mucho del curso, nos faltan todavía 9 lecciones, que entonces que en la medida de lo posible no falten, excepto que sea por fuerza mayor, que puedan faltar. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, incluso si les da pena preguntar en clase, entonces me ponen un mensaje. Si es algo que vamos a ver adelante, les digo que se esperen y si es algo de lo que ya vimos, se lo respondo. Muchísimas gracias, bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.
Ay.
¿Qué? ¿Dónde andaba? Ay, yo no sé qué usted. Solo. ¿Y su hermana no ha pasado? ¿Sabe cómo hacer con ese colchón? Estaba yo pensando, porque y se arranca un pedazo de ese, sí,